Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su asistencia y agradecer a esta editorial el que haya querido dar difusión a un tema que tanto mi compañero, el coautor y yo consideramos muy importante. ¿Y por qué lo consideramos muy importante? Por muchas razones. Concretamente, hace relativamente poco, yo estaba de director del Museo Naval de Ferrol. Y ahí una de las cosas que creo que era justo era abrir una sección de mujeres en la mar. Entonces coincidió que llegó la ministra de Defensa y se lo conté. Dijo, me parece una idea impresionante, ¿y esto por qué no lo escribe? No, hombre, ministra, todavía no me ha empezado, podría ser una idea. Y nos animó mucho de tal forma de que dijo, si lo escribieran, yo les apoyaría, y cumplió su promesa en el sentido de que no lo prologó. El tema le gustó tanto, le interesó tanto, que la otra mujer que aparece aquí es ahora ya ha sido relevada, como suele pasar en estos casos, fuera la directora general del Mar de Galicia. Es una demostración de que en este tema no hay contradicciones políticas, sino que todo el mundo, al hablar del tema de la mujer, pues estaban de acuerdo. Un detalle que me gusta remarcar, y lo hemos hecho en varios sitios que hemos expuesto esto, es que es un tema que habla de mujeres escrito por dos hombres. Y entonces me podrían preguntar, bueno, ¿y qué mérito tiene esto? Pues sí, tiene el mérito en que lógicamente la mujer ahora mismo tiene, y es su obligación, el ir cogiendo puestos y demás y tal, muchas veces no reconocido. Sin embargo, nosotros somos dos señores que sí que vimos una debilidad en el sistema de la mar con relación a las mujeres, y los únicos que han aparecido como nombres somos los autores. Todo lo demás, la fotografía, todo ha sido, dijéramos, suministrado por mujeres. Es importante ver cómo hicimos este trabajo. Este trabajo es curioso y como estamos, podríamos decir, entre amiguetes, lo voy a contar. Mi compañero había hecho un trabajo sobre las primeras mujeres capitanes de mando de barco, tanto de la mercante como de la de guerra. Y yo había hecho unos trabajos sobre mujeres en la antigüedad, es decir, que habían hecho unos méritos nunca reconocidos, siempre olvidados y demás y tal. Y a raíz del impulso que nos dio la ministra y demás y tal, dijimos, pues yo creo que con lo que tú tienes y con lo que yo tengo, en 4 o 5 meses hemos liquidado el tema. 2 años y medio por ser un poco humilde, ¿no? Creo que fue bastante más. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la parte antigua pues es de investigación, y todo el que sea historiador sabe que puede llevar más tiempo, menos tiempo, pero bueno, se investiga. Pero el resto es que llegamos cercano, no me acuerdo si 1 o 2 mujeres actuales, llegando a 100. Entonces, claro, 100, y por eso pongo aquí cómo lo hicimos. Eran llamadas, o sea, mi compañero es bastante más joven que yo, entonces él estudia, o sea, él hacía videoconferencias, internet, tal, yo hacía llamaditas telefónicas y demás y tal, pero nos conjuntábamos bastante bien. Y hacíamos más o menos un relato, como se dice ahora modernamente, de lo que habíamos entendido. Esto se lo mandábamos a estas mujeres y decíamos si estaban de acuerdo o no. No siempre estaban de acuerdo porque se arrepentían de lo que nos habían dicho por teléfono. Mira, esto quiero que lo quites. Pues por supuesto lo quitamos, esto tal. Lo volvíamos a mandar otra vez y así consensuábamos hasta que llegaba a una cuestión, evidentemente no por demandas, que hoy día está muy de acuerdo por demandas, sino por dignidad. Esto, ¿está autorizada aquí la visita a todo el mundo? Me dejo entrar. Ah, vale. Es que es mi hija. Bueno, entonces, en este sentido, nos sentimos satisfechos de que
todo lo que salió era lo que querían, aunque como ahora matizaremos con algunos capítulos tristes, pero creo que son interesantes de mencionar. Esta foto me gustó mucho porque era durante mucho tiempo lo máximo que se podía acercar una mujer a un barco. Puede parecer gracioso, pero también muy triste, ¿no? En el sentido de que ni de broma había forma de que entrara en un barco. Esta frase, no sé si por ahí atrás la leerán, nos la cedió una escritora sudamericana, pero que impresiona mucho, insisto, no sé si se puede leer de ahí, pero venía a decir más o menos de que durante muchos años había perros que habían hecho algo heroico y le hacían un monumento, vamos a llamarle así. Había caballos que también. Sin embargo, mujeres nunca, aunque hubieran sido lo máximo, nunca. Y esto lo dice esta escritora con mucho, una situación muy agria, y le pedimos permiso para comentarla y nos dijo que por supuesto que sí, que había que difundirla. Bueno, dentro de los enfados nuestros, una de las hace muy poquito tiempo se hizo la conmemoración de la batalla de Lepanto y se escribieron artículos, se escribieron tal. Bueno, pues yo contacté con algunos periódicos, con algunos tal, diciendo, oye, pero os habéis olvidado de que ahí hubo una mujer con mucha actividad y demás y tal. No voy a comentar la respuesta porque creo que no corresponde, pero me dio mucha tristeza. Esta mujer, para los que lean el libro, les va a parecer... por supuesto, lo que no pienso es desgranar lo que dice cada libro, pues si no le quitamos la gracia. Pero esta fue una mujer digna de estudiar su historia. Era una gitanilla, digo gitanilla porque a ella le gustaba decirlo así. Y como en esa época, ante cualquier disquisición, ¡pumba!, paraban en el convento. El convento, lógicamente, no le gustaba y es una historia muy larga de ver cómo se escapó. Se escapó, pero tenía unas cualidades como suelen tener las mujeres inteligentes. Y es que se estuvo mezclando entre los musulmanes y los judíos y aprendió a bailar y a hacer una mujer sexy y demás y tal, con lo cual le diría uno, muy bien, pero más importante para nuestra historia es que aprendió también a manejar las armas. Aprendió a manejar las armas y como pasa en esta vida, el amor pues lo puede todo. Se enamoró de uno de los componentes de la que iba en la batalla de Lepanto y ella también fue. Al final al novio lo mataron, pero ella pudo, tener una actuación. El triste muy final y lo dejo para los que quieran leer el libro. Otro dato que muchas veces también llama mucho la atención es sobre los viajes de Colón. Sobre los viajes de Colón, pues todo el mundo habla, tal, no sé qué, Colón, los hermanos Pinzón, tal, no sé cuánto, y nadie habla de mujeres. Entonces hemos constatado, pero físicamente con datos de archivos, de que los tres, o sea, Colón hizo 4 viajes. De los 3 últimos tenemos mujeres y los nombres de ella y los que hacía. Del primero se sabe que pudiera haber habido, pero no lo había. Pero claro, estas mujeres no iban de cocinera ni de nada, o sea, iban trabajando en la vela, iban trabajando baldeando el barco, iban trabajando en tal. Ni una palabra prácticamente en los medios de comunicación, ni aunque llegue el momento de esto, para hacer una reflexión, lo cual no deja de ser un poco triste. Otro tema muy interesante, este sí que ha sido tratado en algunas otras publicaciones, fueron las mujeres en la colonización. Las mujeres en la colonización, ¿por qué colonizaron? Bueno, pues aquí hay simplemente tres pequeños detalles, que era, ¿quiénes eran aquellas mujeres? Estamos hablando de una fecha donde Europa estaba llena de guerras, estaba totalmente llena de guerras. Entonces morían todos los señores, con lo cual se quedaban un montón de señoras con hijos sin ninguna expectativa de vida. Otras
que tampoco veían que se podía. Y fundamentalmente la pregunta que siempre se hacían era: ¿y qué esperamos aquí? Con lo cual la única salida era irse a las Américas. Problema que había eran los requisitos que habían. Eran unos viajes muy caros, eran muy peligrosos, eran en fin, de unas condiciones bastante duras. No obstante, se atrevían a hacerlo. Ellas esperaban que el viaje en barco más o menos fuera algo parecido a esto. Bueno, que tenemos aquí una literita, una cosa y demás y tal. Pero ¿cuál era el chasco cuando llegaban al barco y se encontraban con cerditos, con cabras, con no sé qué? Esto en cubierta. Pero cuando preguntaban ¿cuál es mi asiento?, no se puede esperar como las líneas aéreas o un crucero con un camarote, sino con lo que se esperaban era... Bego, esto ha sido desde que tú has venido, ¿eh? Debe ser. Esto era con lo que se esperaba. Con lo cual, imaginaros que tenían que vivir con cabras, con cerdos. Ya no quiero seguir. Y otro tema que no he tratado en esta charla y demás y tal, pues era con las ratitas, ratones y demás y tal. Problemas de comida, etcétera. Entonces, hay que reconocer que estas mujeres tenían auténtico valor para meterse en un barco de estos y además, insisto, colaborando con la actividad de los barcos. Hay señoras que insisto, aquí como veo que no hay joven, exceptuando una, no pasa nada, pero había misiones muy curiosas. Esta Mencía Calderón, no sé si entre vosotros habréis visto una película en la tele. Esta señora, fijaros si ahora mismo me matan, si hay un grupo feminista aquí, eran reclutadoras de mujeres casaderas. Pero dice uno, pero qué barbaridad, visto desde la óptica de hoy día. ¿Pero por qué se hacía eso? Se hacía eso porque, sobre todo en la parte de Argentina y tal, como se puede ver en estas imágenes, estaba descontrolada la situación. Eran violaciones constantes, había un cardenal, Fray Mendoza, que decía: el español que no tiene que tiene 4 mujeres es porque no puede tener 8. El que tiene 8 es porque no puede tener 16. Y así sucesivamente. Uno de los datos que llegué a obtener es que hubo uno que tenía 27 mujeres. Espero que nadie me tire botellas ni nada. Hay que reconocer un mérito. Y es que las reconocían a todas. O sea, que decir, que no iban por ahí y demás y tal. Bueno, pues comento esto porque, por ejemplo, fijaros que eran unos viajes que estaban previstos para 9 meses y duraban 6 años. O sea, que no tiene. Aquí en Madrid, concretamente, hay una calle dedicada a esta señora. Otra importante es Isabel Barreto, que fue la primera almirante en 1570, creo que nació. O sea, esto como... No sé para dónde saldrá el canal pero la ministra, cuando llegó al museo, dijo: ¿sabe que ya tenemos una general mujer? Y yo, correctamente y militarmente, como corresponde, dije: ministra, y nosotros tenemos hace 500 años una almirante. No puede ser. Tal, entonces es concretamente esta. Aparte de tener mucha potencia, aparte de tener mucho genio, parece ser que era guapísima. Aunque esta no es ella, lógicamente, pero eso en fin, era un factor más añadido, ¿no? Es muy duro los comentarios que se hacían en aquella época de que si tenía carácter varonil y demás y tal, y lo que sí parece ser es que tenía mucho más carácter que sus dos maridos. ¿Ves? Estornuda mucho más suave que yo. Bueno, entonces hay un montón de peripecias que lógicamente no puedo comentarla porque le quito la gracia al libro, ¿no? Pero lo que sí hace gracia es, fijaros, las vestimentas con las cuales tenía que mandar la señora. Se hicieron muchos libros sobre esta señora, sellos y un montón de cosas.
Hay otro personaje muy curioso, que es la monja alférez. Esta, aunque la reconocen más el personal de Ejército de Tierra, nosotros la incluimos por la sencilla razón de que el tránsito lo hizo como marinero. Lo hizo como marinero, aunque después, lógicamente, cuando llegó a tierra, varió. Esta es otra historia muy digna de ver. O sea, ahí ponemos todas las características que ella tienen, que hoy día serían, vamos, se montaría la leche con lo de la palabra lesbiana, no sé qué. Pero parece ser que en aquella época sí que era curioso, porque no se conocía el tema. Se metió al final a monja, sirvió tal. Pero uno de los datos muy curiosos es que sirvió con el hermano sin saberlo. Y la historia, vuelvo a decirlo, no la desvelo, pero es impresionante saber cómo se... ¿Qué pasó? Que el confesor se quedó impresionado cuando llegó a la confesión y dijo: dime, hija. No, perdón. Dime, hijo. No soy hijo, soy hija, ¿no? Y entonces, pues, en fin, es una cosa, otra muy digna de escuchar. Fue recibida por el rey, fue recibida por el papa, en fin, es una historia que ella misma escribió después su historia y salió en las películas de la época, claro. De la época ninguno de los aquí presentes las llegamos a ver. Después tenemos el caso de... Estoy mirando la hora, para no pasarme. Llegamos al caso de infantes de marina. Este otro caso es muy interesante. Es una mujer que, por la pobredumbre que había en aquella época, y sabemos que los varones mayores eran los que mantenían a las familias, pues ella hizo un artilugio y demás y tal, y se presentó con el nombre del hermano mayor para que no pudiera, no pudieran, dijéramos, reclamarle tal. ¿Cómo se funcionaban estas señoras? Funcionaban con el vestimenta. Si os fijáis, la vestimenta podía ser una chica o podía ser un chico. Y lo que sí eran siempre, iban a infantería, porque en los cañones era totalmente necesario ir descubierto. ¿Por qué era necesario ir descubierto? No sé si alguno de los aquí presentes vieron Master and Commander, pero el problema no era que le entrara la bala. Hay militar que han tenido balas a bordo, el cuerpo y no pasa nada, era la tela, con lo cual era obligatorio ir sin tela, razón por la cual no podía. Entonces, ¿qué hacían las chicas? Que claro, no tenemos documentación oficial, sí extraoficial. Era que lo normal, los dos problemas que podían tener eran los pechos, o sea, que fueran muy prominentes. Entonces, este dibujito mostraba cómo se aguardaba. Y el otro era la menstruación. Pero claro, ¿qué es lo que sucedía? Y esto pasa muchas veces en los barcos barcos o deportistas que hacen mucha actividad y demás y tal, que por un lado se le corta, pero por otro lado los chicos, al ir subiendo por alambres y cosas de esas, también se producía sangre, con lo cual no era ningún dato que llamara mucho la atención. Entonces, concretamente, esta mujer se le concedió el honor de cuando la descubrieron que no era un hombre, que era una mujer, le dejaron el primer uniforme oficial que se lo diseñó ella y darle una paga. Desgraciadamente, insisto y os recomiendo que leáis el libro. ¿Cómo decimos nosotros? No hay peor cuña que la propia madera. Quien aquí destrozó a esta señora fue su propia familia. No voy a explicar las razones, pero creo que la podrán venir. Bien, esto ya empezamos a entrar en la actualidad. A esta chica la he entrevistado yo personalmente, del Tercio Norte. Y eso que dicen, bueno, es que una mujer no crea fortaleza, no crea impresión. Yo creo que esa foto lo dice todo. Mirar todos los que hay ahí, cómo la están escuchando atentamente,
le están obedeciendo atentamente y después se van al campo de ejercicio haciendo lo que dice. Es una sargento de infantería marina de Ferrol. Aquí hay otro dato muy importante a comentar entre las mujeres, y es que, por ejemplo, cuando estuvimos en Afganistán, hay misiones que lograron hacer las mujeres que no podían bajo ningún concepto haber hecho los hombres, y era el poder interlocutar y demás y tal. Voy a contar una pequeña anécdota que pasó que llama la atención. Nosotros llegamos a Afganistán y veíamos que las señoras tenían que ir con botijos a buscar agua a 3 horas de camino. Entonces nosotros, con mucha lógica occidental, dijimos, vamos a hacerle una piping line, o sea, una conducción y demás y tal. 4 o 5 días después apareció rota. Creo que sabéis quién la rompió, ¿no? O sea, la rompieron las mismas mujeres, porque le habían quitado su única libertad, que era la de ir con sus amigas a 3 horas charlando con el cántaro, llenar el cántaro y volver. Eso lo descubrieron las mujeres en misiones de paz. Hablaban con ellas, pero ¿por qué habéis hecho esto? ¿Pero por qué habéis hecho tal cosa? Y lo descubrieron. A partir de ese momento, en todos los estados mayores exteriores incluyen mujeres, lo cual me parece bastante lógico. Otro tema muy, muy importante es los submarinos. Los submarinos, cuando preparé ese trabajo me hizo mucha gracia, porque como todo el mundo tiene que documentarse. Y Estados Unidos, la Constitución les obliga a que las mujeres no estén limitadas en ningún trabajo, y querían ser submarinistas. Y entonces en aquel momento pues dijeron, sí, vale, vamos a hacer 2 submarinos, pero solamente con mujeres. Claro, mayor absurdo no puede existir. ¿Cómo va a ser comandante submarinista una mujer que no ha podido ser oficial, ni ha podido ser jefe de máquina, ni ha podido ser tal? Toda su obsesión era de tipo sexual. Y es que como haya mezcla, es que como haya cuestión de este y tal. Bien, lógicamente el Senado de los Estados Unidos la tiraron abajo. Ahora ya han cambiado. Mientras que nosotros no. Nosotros hicimos una cuestión que era muy clara, que es escribir un simple, ahora como está el Parlamento, no sé si hubiera salido o no, pero en aquella ocasión salió simplemente que no habían alojamientos femeninos. Es decir, que dormían donde les correspondieran y utilizaban el asiento, el servicio que les correspondiera. Yo estuve prácticamente en submarino, y yo creo que estuve casi 2 meses hablando con chicas de submarino, 0 problemas. No me consta que haya habido ningún esto lo he hecho muy mal. Ahí está. Fijaros un detalle. Un submarino es un tubo. Es un tubo donde prácticamente mi amigo y compañero y yo nos rozamos con cualquiera, porque es estrechito. Huele mal. Hay dos váteres y una ducha. Una ducha que te puedes duchar 3 minutos cada 3 días. Y yo conté, insisto, que no, como no es monográfico, no voy a desarrollarlo mal, pero no hubo absolutamente ni ha habido ni hay problemas con el tema submarino. En este sentido hemos sido unos adelantados. Bueno, por ejemplo, también ha habido temas como, por ejemplo, la sargento Iciar, que uno de sus cabreos, que era sargento, y decía, voy a traer el compresor, y llegaba un marinero, mi sargento, usted no, que lo hago yo, que soy un hombre. Cabreos que se correspondían. Bien, bueno, pues hubo en la Marina Mercante exactamente lo mismo. Como podéis ver ahí, una de las cosas que sí que la sociedad civil parece ser que no siempre es justa, que no les paga lo mismo y tal. En la Marina de Guerra y en la Marina Mercante se paga a todo el mundo el mismo sueldo. Simplemente es función del saldo, el sitio que ocupas y sin ningún
y sin ningún problema. Y la ocupación de trabajo, lo mismo, sale una chica y la copa un chico. Pero aquí en este apartado sí que me gustaría comentar el principio de cómo fueron aceptadas. Entonces, ¿cómo fueron aceptadas? Las primeras no había límites medios. O sea, no había límites medios en el sentido que había algunos que decían, ¿qué pinta aquí una chica? Este es un trabajo de señores. ¿Qué pinta tal? ¿Qué pinta no sé qué? Y era todo el día dar como se decimos los marinos, la coña marinera. Y había el lado contrario, que era paternalista. Hija, tú no salgas sola en un puerto, que esto no lo conoces tú, sal conmigo, que yo te acompaño y tal. Tú no cojas peso, tú no cojas tal. Y ese era, dijéramos, el tema. Ahora parece ser que más o menos, dijéramos, se ha normalizado. Como dato curioso, os comentaré de que en los barcos, pues cuando llega un alumno, se le va poniendo al alumno al primer oficial, al segundo oficial, etcétera, etcétera. Entonces, en las declaraciones que me hicieron muchas de estas chicas, decían que, por ejemplo, aunque le correspondiera al primer oficial, que tenía una gran experiencia, que tenían tal, como era soltero, podía ser una mala influencia. Y entonces le ponía al segundo oficial, que era casado y de buenas costumbres. Bueno, pues como decía, en ese sentido, pues ya hemos llegado a tener capitanes en la mercante sin ninguna limitación, tanto en la mercante como en la de guerra. Hemos tenido también prácticos, que era otra misión que se le ponía la excusa tan tonta como que tenía que subir una escala muy alta. Pues vamos, me hacen subir a mí la escala alta y me saca una chica 10 veces la velocidad. Son muchos, como os comentaba al principio, fueron casi 100 chicas las que entrevistamos, pero en el libro o en la presentación he querido comentar algunos casos ejemplares. Fueron chicas que estaban en tratamiento de cáncer. La mayoría de ellas ya se han curado. Y entonces lo que hicieron fue, en lugar de quedarse en su casa o en lugar de estar en un hospital o algo por el estilo, ir de puerto en puerto diciendo que esa enfermedad se puede curar y que hay que luchar. Con lo cual es un ejemplo muy digno de tener en cuenta. Yo tuve la suerte de que esta charla la di en Cádiz y en Cartagena, y dos de ellas me vinieron a visitar, y una de ellas, encima de todo, tuvo la suerte de quedar embarazada, ¿no? Con lo cual esto que lo estoy diciendo ahora mismo en serio, porque ya han pasado 2 años de que lo hice, os reconozco que me emocionó mucho cuando me lo contaban, ¿no? Bueno, pues es que sería absurdo decir qué sitio no está la mujer a bordo. O sea, la mujer a bordo, la mujer en la mar. Sobre el buceo se ha escrito, yo le he llegado a leer miles de cosas, y hay buceadoras sin ningún problema. Esta es otra historia que no la voy a contar porque creo que merece la pena que se lea, de una señora, su hija vive por aquí, por Madrid, una señora que estuvo toda la vida de camarera siguiendo al marido, que era marinero de los barcos. Pero su gran ilusión era ser patrona de barco pescante, de barco de pesca. Y casi cuando le faltaba muy poquito para retirarse, logró sacar el título y tener un barco. Entonces, con ella hemos estado hablando varias veces, muy gallega y demás y tal, y es un caso muy digno de tener en cuenta. También tenemos casos que pueden parecer más difíciles, como son las mujeres de África, que parece no. Los sistemas son mucho más duros y tal, pero cuando se quiere, se tiene voluntad y demás y tal, llegamos a ver una capitana de Sudáfrica, que esta la entrevistamos porque vino a Vigo y tal. Y entonces, como ya más o menos mi compañero y yo hemos dicho que vamos a prometer cumplirlo, voy a dejar una transparencia, que esta sí que
son 5 minutos para haceros reflexionar. Y esta la he preguntado en varios sitios y tal. ¿Qué es mejor? Una chica que sea marina, militar, vamos a decir marina porque el tema es que se case con un civil o que se case con otro marino. Primera cuestión. Nunca me han llegado a dar la conclusión, aunque la inmensa mayoría decía que a lo mejor lo entendería mejor si era marino. Si es marino, y normalmente es por pura lógica, son más o menos de la misma categoría, ¿quién promociona? ¿Ella o él? Porque claro, si son de la misma frente de mando y demás y tal, uno de los dos, estamos partiendo de que tengan hijos, ¿no? Uno de los dos se tiene que quedar a cargo con el tema. Siguiente problema que ha aparecido. Y después el tema sería, ¿puede haber divorcio o no puede haber divorcio? Ya lo he sabido por este motivo. He puesto una americana porque si pongo una española me demandan seguro. Pero que creo, y llegamos al tercero, que es el más importante, que es la maternidad. En tierra, ahora hace 4 días, un poquito más, he sido abuelo, a mi hija le dan un periodo de maternidad para que cuide al niño y tal. Si tú estás de comandante de un barco que te dura 1 año, te van a dar 6 meses de maternidad. ¿Qué eliges? ¿Tener niño? ¿Mandar el barco? En el libro contamos un caso totalmente autorizado, si no nunca me lo contaría, de una comandante de infantería marina. Y esta comandante de infantería marina estaba casada con un chico que cobraba bastante en la vida civil. Entonces ella vocacionalmente le encantaba lo de ir de maniobras, lo de tirarse a tierra y tal. Y el chico decía, no, vamos a tener niño. Entonces ella decía, es que estoy en el periodo de mando, yo ahora mismo no puedo tal. Largas discusiones, ¿cómo acabó? Divorcio. Entonces este apartado me ha gustado, dijéramos, ponerlo para que veáis que la situación no es tan fácil. Y finalmente, todo esto se ha reconocido y se ha hecho el Día Internacional de la Mujer dentro del sector marítimo, que es el 18 de mayo. Y creo que es totalmente justo el que se haya hecho un día en reconocimiento a todo esto. Yo, que soy muy poético, pensé que igual había más señoras, pero bueno, a los señores, para convencerlos, por favor, no olvidarnos de la importante misión que tienen las mujeres en general, pero en los barcos muy, muy notable y muy, muy poco reconocida. Muchas gracias y si hay alguna duda que la consulte. ¿He cumplido con el horario o no? Vale. Bueno, pues, si no hay ninguna... Sí, ¿cómo no? Una pregunta, vamos a ver. Dentro de su formación militar, la princesa de Asturias está ahora en Marín, como le toca, como hizo su padre, y va a tener la oportunidad de estar en el Juan Sebastián Elcano. ¿Qué experiencia puede ser? ¿Qué piensas tú que puede aportarle como persona y como futuro dirigente y embajador de España? Vamos a ver, ese tema ha sido siempre muy, muy discutido por una sencilla razón. Ese periodo es muy duro y además me alegra mucho que esté un compañero mío aquí y tal. Entonces, no se le puede pedir a la princesa que haga exactamente todos los años y tal. Pero tampoco es bueno el que le den unos panfletos, mira, los marinos hacen esto, mira tal. Entonces, hay, y de hecho es una gran responsabilidad, tanto para el comandante de la escuela como para el comandante del Cano, el que hagan un montón de actividades. Subir a un palo,
aunque pueda parecer y queda como muy bonito, nosotros hemos tenido compañeros que lo hemos tenido en fines de semana que animar a subir porque tenían, vamos a llamarle la palabra, miedo. Voy a decir mujer para no empezar con todo esto, salió en los medios de comunicación hace 2 semanas, algo así, que estaba llevando bastante mal las pruebas físicas de la escuela naval y demás y tal. Pero yo creo que es fundamental el que la realice para poder enterarse de lo que es el Juan Sebastián Elcano, lo que es tierra, lo que es aviación. Puede haber críticas de todo tipo, ¿no? O sea, decir, claro, también ese por otro lado es muy duro el que nosotros salemos a la calle y podíamos hacer cualquier animalada por la expresión que a nadie le importaba. A esa chica la va... Le digo, está muy controlada. No tiene la oportunidad de relajarse un poco como podía. Exactamente. Eso es un poco injusto. Pero esa es la... a cambio tiene la ventaja de que tendrán en cuenta que va a ser algo... Va a estar un tiempo ahí, pero no va a estar... Hombre, la gran ventaja es que los programas de las distintas escuelas a nosotros no nos hacía mucho tiempo, por así decirlo, para que pasaras el tiempo. A ella no. Ella tiene un programa que tiene asignatura de primero, asignatura de tercero, asignatura de... Los otros días ¿Esta grabación a dónde va? Yo me asusta. Yo me asusta, ¿no? Porque decía, ay mujer, dice la princesa ya está navegando con sus compañeros en un SNAI, en un barco de vela. Pero claro, es que nosotros nos tiramos el primer año yendo a remo, ¿no? A ella no la pone a remo, ¿no? En fin. Pero lo que sí está claro es que yo creo que es conveniente el que vea la realidad de que es una vida, un trabajo que necesita... Para valorar una cosa hay que vivirla un poco, indudablemente. Entonces, el modo de valorar las cosas es vivirlas un poco. Entonces, yo creo que siempre es positivo. La crítica es muy fácil, pero ponte tú a tomar decisiones o a agradecer o a valorar si no has estado ahí.